La prehistoria es, según la definición tradicional, el período de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homininos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, es la época que va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. Los dinosaurios eran reptiles terrestres, animales con espina dorsal, 4 patas y piel impermeable cubierta de escamas, que vivieron durante la era Mesozoica, la cual se divide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. El impacto de Chicxulub, que es como se llamaba el meteorito, acabó con todo rastro de vida en miles de kilómetros a la redonda, provocó tsunamis de cientos de metros de altura, y el polvo que levantó hacia la atmósfera. Es el tiburón más grande registrado hasta el momento, que vivió hace 19 millones de años. Es un género extinto de mamíferos probóscidos de la familia Elefantidae conocidos comúnmente como mamuts. Existieron desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta hace apenas 3.700 años. No descendemos de los monos. Los humanos modernos, la especie Homo sapiens sapiens, no evolucionó de los monos, sino que comparte un ancestro común con ellos. Un error muy común es pensar que descendemos de los monos. Los primeros mamíferos eran pequeños animales de 12 centímetros de largo, parecidos a las musarañas. Emparentados con los monotremas actuales, aparecieron a lo largo del Triásico, hace unos 220 millones de años. En el mundo prehistórico, la concentración de oxígeno superior era la única forma en que un insecto de su tamaño era capaz de respirar lo suficiente para soportar su enorme cuerpo. No siempre fue así, ya que durante los primeros millones de años de la Tierra no había oxígeno en su atmósfera. Es una enorme y colosal criatura marina de la mitología nórdica, descrita comúnmente como un tipo de pulpo gigante. El mito puede realmente haberse originado en avistamientos de calamares gigantes reales que estimadamente tendrían de 33 a 45 metros de largo. El Argentinosaurus vivió a mediados del período Cretácico, entre hace 97 y 93,5 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que hoy es América del Sur. Es uno de los animales terrestres más grandes de los que se tiene conocimiento actualmente. El lobo gigante o lobo terrible es una especie de cánido extinto de gran tamaño que vivió desde América del Norte hasta las pampas del centro de la Argentina durante el Pleistoceno. Son esas criaturas que aún no se tienen información o certeza de que existieron. Es decir, que son seres que jamás sabremos quiénes fueron. Estos animales realmente no existen ni existieron en la vida real, o al menos no con las características que arriba hemos mencionado. Las primeras representaciones de dragones pertenecen a la antigua China y datan de hace más de 6.000 años. Probablemente también tuvieron estos hombres prehistóricos creencias animistas y totémicas, en las que espíritus protectores del individuo o de la comunidad se encarnarían en elementos naturales, tales como rocas, árboles, fuentes, en animales o en elementos ya elaborados como figuras talladas en madera o piedra. Los huesos son una buena fuente de ADN, especialmente cuando el tejido está severamente descompuesto. El origen del lenguaje ha sido motivo de discusiones durante siglos. No hay consenso sobre su origen o su edad, si se originó en un punto o en varios. Afección que por lo general está rígida y arquea la espalda, con la cabeza tirada hacia atrás. La teoría habla sobre el como si hubiera habido sequía, la humanidad junto con los seres vivos nunca pudieran habido volver, involucrando poco a poco a otros seres vivos muriendo de desnutrición y sed. Es el debate entre estos dos homínidos, donde cada uno representa su propio cuerpo y mentalidad de manera distinta a la otra. Las primeras plantas terrestres produjeron nuevas plantas a través de esporas. Las gimnospermas fueron el siguiente grupo de plantas en evolucionar.
especie extinta de serpiente, que vivió en el Paleoceno, Sudamérica, entre hace 60, 58 millones de años. Habrían tenido colores más bien aburridos, tonos pardos y apagados que les ayudasen a camuflarse. Lo más habitual es representar a los dinosaurios con colores más comunes en reptiles actuales. Los coprolitos son restos fecales que han sufrido el proceso de fosilización. Estas heces tienen la capacidad de fosilizar cuando presentan altos contenidos. Mamífero terrestre carnívoro que vivió en Asia, el período Eoceno entre 45, 36 millones de años. En la prehistoria los animales más rápidos son los bípedos, como no es de extrañar, siendo el Ornithomimus el dinosaurio más rápido registrado hasta el momento. Bueno, eso es lo que se sabe del dinosaurio, no hay mucha información realmente sobre esta parte del iceberg ya que el creador no sabe tampoco este dato de lo que puso. Hace 250 millones de años, se produjo la casi extinción de la Tierra, donde se extinguieron gran parte de la vida marina y la más de la casi mitad de la vida terrestre, siendo un misterio qué fue lo que lo provocó, pero se asegura que uno de los detonantes fue el volcán recubierto de nieve de Siberia. La magnitud de los animales fue clave para sobrevivir a las condiciones ambientales de ese tiempo, así lograban digerir grandes cantidades de comida, gastando mínima energía. El ritmo metabólico de los animales bajaba conforme eran más grandes. En lo que encontré, son esos fósiles de seres pequeños que no son identificados o en algunos casos, son huesos que si lo vemos en nuestros tiempos no los consideraremos como pequeños sino medianos o grandes. Recordemos que antes, los animales no son el tamaño de lo que son hoy en la actualidad. Es el conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido, de 3 millones de años. Se indica que los dinosaurios podían ver más de un color que el rojo, incluso otros más, pero también su visión podía ser nocturna, siendo beneficiosos para carnívoros como herbívoros. Esta recién identificada especie de feroz carnívoro prehistórico medía 9 metros de largo, ostentaba un largo y distintivo hocico y era primo del famoso Tiranosaurio Rex. Deambularon en América del Sur más de 20 millones de años, y se cree que se extinguieron a manos del hombre primitivo. Eran animales herbívoros y su anatomía estaba adaptada para protección. El coprolito de Joyce Bank es el coprolito humano más grande que se haya encontrado. Fue descubierto por arqueólogos que excavaban el asentamiento vikingo. Basado en los restos más completos encontrados hasta ahora, el Dr. Brian Curtis se concluye que el Supersaurus fue el dinosaurio más grande del mundo por encima del Diplodocus, el Argentinosaurus, el Australotitán o el Patagotitán. Estuve en duda a qué se refería, pero bueno, los humanos se comunicaban por señas o lo ilustraban en la pared, para hacer saber a la otra persona que lo querían hacer. El cáncer ha afectado a la humanidad desde tiempos prehistóricos hasta nuestros días, aunque su prevalencia ha visto incrementada en las últimas décadas, siendo el cáncer de hueso lo que fue visto. Con dientes y nariz intactos, se cree que el oso es pardo, que vivió hace 39.000 años. Según un estudio realizado en 2016 y recogido por The Washington Post, los científicos vieron que es muy posible que estas criaturas no tuviesen cuerdas vocales, las membranas que suenan al rugir, por lo que raramente podrían sonar como un león, pero sí aullar o gruñir como una ave. ¿Algunas veces pensaste cómo sería la fusión de un animal con otro? Y no hablo de esas fusiones absurdas como un caballo con cabeza de tiburón, un ejemplo de esto lo veremos más adelante. Masivo, vegetariano y aparentemente inofensivo, el Gigantopithecus es el primate extinto más grande del que se tiene registro en la actualidad. Se sabe muy poco sobre el simio más grande que ha pisado la faz de la Tierra. Vivía principalmente en bosques tropicales a subtropicales, y se extinguió hace unos 300.000 años. El Dunkleosteus, o como muchos lo llaman, el pez nerfeado por el bien de la trama, ¿le podría ganar al megalodón?
¿Es mejor que el megalodón? Pues siento decirlo pero no. El megalodón al ser gigante tiene muchas ventajas, entre esos, su mordida y peso, mientras que el otro solo tiene una coraza. Si bien, no se sabe quién saldría ganador, muchos apuntan, tanto en YouTube como foros, que el vencedor es el megalodón. Aunque no se sabe si estos dos vivieron en el mismo periodo, tiempo o época. Este debate me parece muy curioso y no creo que termine. ¿Por qué los insectos de los períodos prehistóricos eran tan grandes? La principal teoría es el exceso de oxígeno en la atmósfera de la Tierra en aquel entonces. Esto obligó a los insectos jóvenes a crecer más para evitar el envenenamiento por oxígeno, siendo las libélulas un ejemplo que midieron 75 centímetros. El ejemplo de una fusión es la de una araña con un escorpión, viendo el resultado del cómo se ven estos dos, una araña con cola de escorpión, que actualmente sigue existiendo hoy en día. Todas las aves son provenientes de los dinosaurios avianos, que fue vital para el Cretácico tardío, así como la gallina y el avestruz que descienden del Tiranosaurio Rex. Una teoría donde, si el meteorito hubiera ido al mar, los daños que hubiera provocado hubieran sido menores, el avance de la humanidad no sería lo que es hoy en día, ya que los dinosaurios nunca se hubieran extinguido, creando más tipos de especies. Sus antepasados eran unos animales de dimensiones gigantescas, que podían llegar a medir hasta 3 metros de longitud, siendo una posible teoría, de que estos escorpiones vivieran en los mares, pero se aventuraron en la tierra, donde reinaron esos lugares, hasta la llegada de nuevos seres, que les quitarían el trono de ser el animal más grande y peligroso. A fines del siglo XIX, el eslabón perdido se convirtió en una expresión familiar que se usaba principalmente en relación con la evolución humana y, específicamente, con la hipotética conexión entre primates y humanos. Un fósil hallado recientemente vincula al ser humano con los lemures. Conozca Ida, el pequeño eslabón perdido. Aunque no hay certeza de si realmente es el eslabón que faltaba. Muchos conocerán a Pie Grande, pero se sabe, o se tiene registro de que esta dichosa leyenda existió o se piensa desde la prehistoria, mediante mitos y avistamientos. Puede que sea verdad, como ya sabemos no es lo mismo antes que ahora. Los primeros juguetes de la prehistoria fueron pequeñas figurillas de animales, canicas o miniaturas de objetos adultos. Los juegos infantiles son fundamentales para el desarrollo de los niños. Hablamos de esas construcciones que fueron halladas bajo el mar, probablemente en ese tiempo, era un lugar desolado antes de que estuviera inundado de agua como lo es hoy. No, el megalodón ya no existe, ya se extinguió hace mucho tiempo, literalmente murió hace millones de años, y no crean que reviva, y mejor aún, ¿para qué quieren que reviva? Veo más posible que revivan al mamut en próximos años. El fósil de dinosaurio más antiguo que se ha encontrado, tiene unos 240 millones de años. Pertenece a una criatura llamada Nyasasaurus parlingtoni, que a fecha de hoy, es el dinosaurio más antiguo que se conoce. El Megalosaurus se piensa que fue el primer dinosaurio. Se halló un total de 92 nidos y 256 huevos fosilizados de dinosaurios aún no descubiertos. No podemos ser demasiado duros. Los paleontólogos tienen que trabajar con los fósiles incompletos que tienen a su alcance. Lo más lógico es llenar los vacíos con los conocimientos preexistentes, al basarse en otros seres con los cuales sí convivimos. Eso sin olvidar que podríamos equivocarnos e imaginar criaturas que jamás se vieron como creemos. Es decir, nunca los vimos de primera mano. Si la Tierra nació como un planeta seco, el agua debió llegar más tarde, después de que el planeta se hubiera enfriado. Presumiblemente pudo ser traída por asteroides y cometas helados, que bombardearon el joven planeta y sembraron con su agua. Son esos objetos que no pertenecen a ese tiempo o periodo, o que directamente son objetos que no se tiene información del cómo se usa o para qué era su uso, entorpeciendo la línea del tiempo de la historia de la humanidad.
cuenta de que si un alien nos viene a visitar, no estarán en nuestros tiempos, sino en la antigüedad. Es una hipótesis pseudohistórica que sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra en el pasado y que estos seres han sido responsables, en varios grados, del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. Una variante común de la idea es que la mayoría de las deidades en las religiones, si no todas, son en realidad extraterrestres, y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. Sabemos que un volcán fue uno de los detonantes de la mega masiva extinción del Pérmico Triásico, pues bueno, hoy en día hay volcanes que pueden repetir el mismo suceso. El ejemplo más grande de que un volcán puede extinguir el mundo sería la que está ubicada en Yellowstone, aunque se piensa que volcanes pequeños que hoy no pueden hacer mucho daño, eran peligrosos antes. Y sí, la prehistoria es un invento, y si realmente la prehistoria no es como la conocemos, los objetos que pertenecen a ese periodo, no son de ahí, sino que son de años modernos y no tan antiguos, y si la pintura que están en las cuevas, solo son pinturas y ya, no son primitivas, y si se inventaron toda la historia como la conocemos, solamente porque, para que la gente sepa cómo es y sacarle provecho, de lo que es realmente. Ya hablando en serio, lo que dije anteriormente solamente es lo que pienso, ya que seguramente el creador, solo lo puso porque sí, o capaz si tenía algo pero se le olvidó, no lo sé, no hay información o teoría, que hable sobre este tema. Si hay teorías de la Antártida, simulación, Illuminatus, tierra plana, etc. ¿Por qué no, una de la prehistoria? Gracias por ver el video, este es el primer iceberg que habla de este tema, retrase ideas y el video, el próximo iceberg será de PBZ Héroes, sin muy random la verdad, pero bueno, por favor apóyenme con su like, suscríbanse para más videos, y compartan esto con sus amigos o conocidos, sé que tendrá futuro el canal, y veré que icebergs quieren ver, aunque lo más probable es que no lo tome en cuenta, pero capaz alguno si me interese hacerlo, gracias. Y chao.